En este tutorial aprenderás a crear una tabla de Excel para rastrear tu pérdida de peso de manera efectiva. Esta tabla incluye varias características adicionales para mantenerte motivado y enfocado en tus objetivos. Permite calcular el índice de masa corporal automático, planeación de recompensas para mantenerte motivado, gráfico de seguimiento, cálculo de porcentaje de pérdida de peso y además esta tabla la puedes descargar gratuitamente. Pero antes de proceder con la descarga, te invito a que compartas este tutorial con tus amigos y familiares, dejes un comentario sobre cómo te ha ayudado y te suscribas para recibir más contenido útil y motivador. Empecemos a construir tu herramienta personal para la pérdida de peso y transformación saludable. Muy bien, entonces primeramente vamos a iniciar explicando el funcionamiento de esta tabla, en el cual en la parte inicial aquí tenemos que poner la fecha inicial en la que vamos a realizar esa dieta de pérdida de peso. Aquí tenemos el peso con el que iniciamos este plan. Y aquí tenemos la talla del paciente y aquí vamos a poner cuál es el peso meta y la fecha meta. Entonces aquí he puesto un año después porque aproximadamente este tiene planeado perder entre medio kilo y un kilo por mes. Por lo tanto, pues la pérdida va a ser de 17 kilogramos. Entonces esto se calcula automáticamente. Aquí tenemos el índice de masa corporal meta también, que esto es calculado automáticamente y el índice de masa corporal con el que inicia este plan. Entonces, según los datos con el que inicia este paciente, aquí tenemos la clasificación o la interpretación según el índice de masa corporal, el cual nos marca entre 25 y 29.9. Es sobrepeso y este paciente presenta un IMC inicial de 29.6 kilogramos sobre metros al cuadrado. En la parte inferior tenemos aquí una tabla de recompensas. Eso quiere decir que, por ejemplo, conforme vayamos perdiendo peso, pues el paciente va a poner qué tipo de recompensas quiere realizar al momento de que llegue a esa meta. Por ejemplo, al perder 1 kilogramo, nuevos zapatos. Al perder 2 kilogramos, pues spa, un masaje relajante. Entonces, así de esta forma, pues el paciente se siente motivado por perder peso. Y seguidamente en la parte derecha superior aquí tenemos un gráfico de seguimiento de la pérdida de peso que ha tenido el paciente, según los datos que tenemos en esta tabla del progreso de pérdida de peso. Por ejemplo, si en el día, en la fecha del mes de 12, en diciembre, día 8 del 2024, el paciente presentó un peso de 87.5 kilogramos. Pues aquí tenemos este gráfico, cuál ha sido su comportamiento en la pérdida de peso, así como también nos calcula automáticamente el porcentaje de cambio de pérdida de peso, que en este caso es menos 8.9% del peso inicial, que lo tenemos aquí de 96 kilogramos, y el índice de masa corporal también se calcula de forma automática. De igual forma, te recuerdo que puedes visitar mi sitio web www.nutricionexcel.com/tienda, en el que puedes adquirir estas diferentes tablas, las mejores tablas de nutrición para automatizar tus cálculos nutricionales. En el cual aquí tenemos historias clínicas, cálculo de percentiles, cálculo del somatotipo, de composición corporal, de necesidades energéticas. Por ejemplo, aquí tenemos esta tabla que está muy completa, ideal para estudiantes, y en la consulta que nos permite calcular las necesidades energéticas. Si aquí damos clic, aquí tenemos todas las características que presenta esta tabla. Tiene una tabla de conteo de equivalentes, necesidades energéticas, distribución de macronutrientes y cálculo automático de porcentaje de adecuación. Aquí tenemos las diferentes secciones. Por ejemplo, primeramente se pone los datos del paciente. Aquí tenemos diferentes ecuaciones que podemos utilizar para el cálculo de necesidades energéticas, entre los cuales se encuentra Harris, Mifflin, Cunningham, Cash-McCarthy, Owen, Ohms, entre otras ecuaciones. También diferentes ecuaciones para el cálculo de peso ideal. Con estos datos, pues, nos permite calcular el requerimiento energético total, distribución de macronutrientes, ya sea por porcentaje o por gramos por kilogramos, y finalmente aquí tenemos el conteo de equivalentes. Entonces, primeramente nos registramos en la página con un correo, agregamos al carrito, aquí tenemos el botón añadir al carrito, y posterior al pago podrán descargar la tabla dentro de la sección de mi cuenta. Así que si estás interesado en realizar esta tabla, quédate a ver este video, pero antes no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Muy bien, entonces aquí tenemos ya el documento en Excel, en el cual aquí tenemos el título, aquí tenemos la sección de mi inicio y metas, en el que aquí vamos a poner la fecha inicial y peso inicial. Entonces aquí he combinado y centrado estas dos celdas. Aquí tenemos dos columnas, y para realizar esto simplemente nos damos inicio y aquí tenemos una opción que dice combinar y centrar. Simplemente vamos a dar clic. En este caso ya no está combinado, pero lo queremos combinar, entonces volvemos a inicio y combinar y centrar. Y aquí lo podemos cambiar el formato de este texto. Por ejemplo, lo queremos poner en la parte derecha y centrado. Entonces, para cada una de estas etiquetas
Entonces, para cada una de estas etiquetas he realizado el mismo paso. He combinado y centrado dos columnas. Aquí ponemos la fecha inicial, peso inicial. Aquí tenemos la talla en centímetros, el peso meta, la fecha meta también del peso que queremos alcanzar. Entonces aquí vamos a ponerlo en minúsculas. Seleccionamos Enter. Aquí vamos a calcular el índice de masa corporal inicial, la meta de pérdida de peso, y aquí tenemos la interpretación en la cual aquí queremos mostrar su interpretación según los datos del paciente. Entonces, en la parte de abajo aquí tenemos también una tabla de recompensa en el cual conforme vayamos perdiendo peso, es decir, si perdemos 1 kilogramo, 2 kilogramos, 3, de igual forma estos datos los podemos cambiar, pues aquí vamos a poner diferentes recompensas que queremos cumplir, ¿ok? Esto con el propósito de que el paciente se mantenga motivado. Y en la parte derecha vamos a poner el progreso de pérdida de peso que va a ser por semana. Por ejemplo, aquí vamos a poner 1, 2, semana 1, 2. Simplemente nos situamos en la parte inferior derecha y arrastramos hacia la última fila. Desde la semana 1 a la semana 20. Aquí ponemos la fecha, el peso y el porcentaje de cambio y el índice de masa corporal según los datos que tengamos en esta celda, ¿ok? Entonces, vamos a, primeramente a guardar este documento en un formato Excel habilitado para macros. Para eso nos damos a archivo, a guardar como, nos citamos en una carpeta donde lo queramos guardar, por ejemplo en esta carpeta Excel. Y seguidamente aquí vamos a ponerle el nombre, por ejemplo, weight tracker, en el cual este documento lo tenemos que guardar en un formato Excel habilitado para macros. Y aquí tenemos la opción que dice libro de Excel habilitado para macros. Y ponemos guardar. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que esta pestaña de programador tiene que estar activa. O también en algunas versiones de Excel puede venir como desarrollador. Para activarlo simplemente vamos a dar clic derecho. Aquí tenemos una opción que dice personalizar las 100 opciones. Y seguidamente aquí en la parte derecha tenemos una casilla que dice programador o también puede venir como desarrollador. Simplemente vamos a dar clic de tal forma que aparezca la palomita y seleccionamos a aceptar, ¿ok? Entonces dentro de esta celda que corresponde fecha inicial y fecha meta vamos a dar el formato de fecha con clic derecho. Aquí tenemos diferentes formatos y aquí está formato de celdas, ¿ok? Entonces fecha inicial y fecha meta le vamos a dar un formato de fecha, para eso nos damos inicio. Y aquí tenemos una lista desplegable, el cual seleccionamos fecha corta, ¿ok? Entonces cualquier dato que pongamos aquí, por ejemplo 10.05, seleccionamos Enter. Aquí ponemos 24, automáticamente lo convierte en un formato de fecha. Inicia con el mes, posteriormente el día y el año. Entonces aquí retrocedemos y seguidamente lo que vamos a hacer es poner aquí algunos datos como ejemplo. Por ejemplo, ponemos del mes 5, 10 de mayo del 2024, seleccionamos Enter, es la fecha inicial. El peso inicial de este paciente, pues vamos a poner que es de 89 kilogramos. Aquí ponemos la talla que va a estar en centímetros. Por ejemplo, supongamos que este paciente presenta una talla de 180 centímetros. Entonces aquí vamos a poner el peso meta y la fecha meta. Supongamos que este paciente pues queremos que llegue a un peso meta de 78 kilogramos. Entonces simplemente aquí ponemos 78 y la fecha. Supongamos que este paciente pues queremos que pierda 1 kilogramo por cada mes que pase, ¿ok? Entonces tenemos 89, 78, la diferencia es de 11. Por lo tanto, la fecha meta va a ser 11 meses después de la fecha inicial. Entonces aquí vamos a poner 4 del 1 del 2025 y seleccionamos Enter. Aquí tenemos la fecha, el peso meta y la fecha meta. Entonces aquí vamos a poner el índice de masa corporal inicial que va a tener este paciente al iniciar la consulta. Y esto es una simple división, ponemos signo de igual, que va a ser kilogramos, que es peso inicial, dividido entre la talla, pero esto va a estar dividido entre 100 porque aquí lo tenemos en centímetros y en la fórmula lo ocupamos en metros. Aquí tenemos que abrir y cerrar con paréntesis, entonces aquí abrimos y cerramos paréntesis porque eso tiene que estar elevado con el 94 para poner el signo de elevación de potencia al cuadrado y seleccionamos Enter. Entonces el índice de masa corporal de este paciente inicial es de 27.46. Sin embargo, no queremos mostrar tantos decimales, entonces en la parte inicial podemos utilizar la función redondear, abrimos paréntesis, parte final ponemos coma, y dentro de los argumentos nos está pidiendo cuántos decimales queremos mostrar. Vamos a poner que 1 y cerramos con un paréntesis y Enter. De igual forma, si aquí en el peso inicial no tenemos ningún valor, pues aquí nos aparece 0. Si aquí en talla seleccionamos, retrocedemos también, eliminamos la talla del paciente, pues aquí nos aparece un error. En este caso queremos controlar también eso, entonces aquí vamos a utilizar una función que es si.error, porque en caso de que nos aparezca error,
pues queremos omitir que se muestre y en su lugar queremos mostrar una celda vacía, por lo tanto ponemos dos dobles comillas, cerramos con un paréntesis y seleccionamos Enter. Entonces ya nos aparece vacío. Si aquí volvemos a poner la talla 180 y el peso inicial del paciente, que por ejemplo tiene un peso inicial de 90 kilogramos, pues aquí nos aparece índice de masa corporal de 27.8 kilogramos sobre metros al cuadrado. El índice de masa corporal meta lo vamos a calcular con base al peso que tengamos en esta celda. Por lo tanto, aquí ponemos signo de igual, si punto error, redondear, abrimos paréntesis, y este va a ser el peso meta, que es la G13 dividido, abrimos paréntesis, por la talla, que corresponde a la celda G11 dividido entre 100, cerramos paréntesis, al 94 para poner el signo de elevación de potencia, al cuadrado, ponemos coma, cuántos decimales queremos mostrar, 1, cerramos con un paréntesis, coma, valor si es error, una celda vacía y cerramos con otro paréntesis y seleccionamos Enter. Aquí tenemos el índice de masa corporal inicial y aquí tenemos el IMC meta, que es de 24.1 kilogramos sobre metros al cuadrado. Meta de pérdida de peso, pues aquí simplemente realizamos una resta, ponemos signo de igual, que va a ser el peso inicial menos el peso meta, que es la G13, y seleccionamos Enter. Entonces aquí es 12 kilogramos. Podemos mostrar sus unidades, por ejemplo, seleccionamos cada una de estas celdas, peso inicial, peso meta y meta de pérdida de peso. Clic derecho nos damos a la opción que dice formato de celdas, número personalizada. Y aquí después de general ponemos kilogramos, cerramos con dobles comillas y ponemos aceptar. Automáticamente nos aparece la unidad que es kilogramos. De igual forma en la talla, pues queremos realizar el mismo paso. Con clic derecho nos vamos a formato de celdas, número personalizada y aquí ponemos centímetros, cerramos con dobles comillas y aceptar. Ahora, queremos obtener su interpretación, pero esto lo queremos marcar dentro de esta tabla. Entonces nos vamos a la parte izquierda, aquí vamos a poner IMC, seleccionamos Enter y aquí simplemente ponemos una serie de condicionales. Ponemos signo de igual si abrimos paréntesis. Si el índice de masa corporal del paciente, que el que vamos a utilizar va a ser el inicial, aquí seleccionamos la celda G16, es menor a 18.5, ponemos coma. Valor si es verdadero, pues queremos mostrar bajo peso, que se encuentra en la celda F21. Ponemos coma. Si abrimos paréntesis y abrimos paréntesis, ahora si se encuentra entre 18.5 o 24.9, entonces aquí ponemos si índice de masa corporal es mayor o igual 18.5, ponemos coma, índice de masa corporal es menor o igual a 24.9, cerramos paréntesis, ponemos coma, el valor que queremos mostrar, valor si es verdadero, es normal. Ponemos coma si y abrimos paréntesis, si índice de masa corporal es mayor o igual a 25, coma, índice de masa corporal menor o igual a 29.9, paréntesis, ponemos coma y queremos mostrar sobrepeso, ponemos coma y en caso de que no se cumpla ninguna de estas condicionales, quiere decir que presenta obesidad, entonces queremos mostrar obesidad, que se encuentra en la celda F24. Cerramos con 1, 2, 3 paréntesis y seleccionamos Enter, entonces aquí nos aparece sobrepeso. Entonces queremos encontrar cuál es el número de fila donde ocurre esta coincidencia, entonces aquí vamos a utilizar una fórmula, entonces aquí ponemos número de fila y este va a ser igual a coincidir, abrimos paréntesis, valor buscado, va a ser el valor que tengamos en esta celda, ponemos coma, donde la vamos a buscar dentro de este conjunto de celdas. Bueno, aquí tenemos que poner coma, aquí me he equivocado, puse punto, coma, seleccionamos este rango de celdas, ponemos coma y coincidencia, queremos que sea exacta, cerramos con un 0, paréntesis y seleccionamos Enter. Aquí nos aparece 3 porque esa es la fila 1, 2 y esta es la fila 3 que corresponde a sobrepeso, que es la interpretación que tenemos de este paciente. Sin embargo, en la parte superior tenemos 19 filas, entonces queremos obtener cuál es el número de fila total de este documento, entonces aquí simplemente vamos a sumar más 19. Que de igual forma utilizaremos la función si.error porque en caso de que exista un error pues no lo queremos mostrar, entonces aquí ponemos coma, valor si es error, una celda vacía con dos dobles comillas, cerramos con un paréntesis y Enter. Seguidamente lo que vamos a hacer es que queremos remarcar la interpretación de índice de masa corporal de este paciente. Entonces tenemos que seleccionar este rango de celda, nos damos a inicio, sección estilos, formato condicional, nueva regla, y aquí tenemos una opción que dice utiliza una fórmula que determina las celdas para aplicar formato. Nos situamos en esta celda, ponemos una igual, función fila, abrimos, cerramos paréntesis, y este va a ser igual al valor que tengamos del número de fila dentro de la celda B13. Ahora vamos a darle un formato porque queremos remarcar el número de fila. Para eso nos damos a relleno, efectos de relleno. Queremos darle un color azul fuerte, un color azul un poquito más tenue. Seleccionamos este que tenemos en la parte inferior, a aceptar.
fuente va a ser en negritas de color blanco y ponemos aceptar y aceptar. Automáticamente aquí tenemos que la interpretación marca que es normal. Entonces si aquí ponemos otro peso inicial, por ejemplo, vamos a poner 100 kilogramos, seleccionamos Enter, ahora nos marca que es sobrepeso. Me he equivocado, he puesto más 19 cuando tiene que ser más 20 y seleccionamos Enter y ahora sí nos está marcando correctamente. Ahora, si nos vamos a la parte inferior, tenemos una tabla de recompensas, en el cual aquí vamos a poner diferentes recompensas para mantenernos motivados. Por ejemplo, vamos a poner nuevos zapatos, seleccionamos Enter. em, Aquí ponemos también spa o masaje relajante al perder 2 kilogramos, comprar ropa nueva. Entonces así de esta manera pues podemos agregar nuevas recompensas o cambiar las que ya tenemos en esta tabla. Seguidamente, dentro de esta celda queremos mostrar una celda o una casilla vacía. Para eso nos vamos a la pestaña de insertar. En la parte final tenemos una sección que dice símbolo. Seleccionamos esta opción, símbolo. Y aquí tenemos esta casilla en blanco que de igual forma si no la tenemos aquí, lo vamos a buscar dentro de este conjunto de iconos. Entonces simplemente vamos a dar clic, seleccionamos insertar, cerrar y seguidamente nos situamos en la parte inferior derecha y arrastramos hacia la última fila. Centramos esto yendo a inicio y lo centramos y ya, ¿ok? Entonces lo que queremos es que al momento de seleccionar cualquiera de estas celdas se marque una casilla con una palomita y si la volvemos a seleccionar se marca una casilla en blanco. Para eso hay que tomar en cuenta qué código es el que presenta cada una de estas casillas. Por ejemplo, si nos vamos a la parte superior, volvemos a insertar símbolos, este símbolo. Y aquí tenemos en la parte inferior que al seleccionar esta casilla en blanco nos aparece 168. Y al seleccionar esta que presenta una palomita nos aparece 254. Entonces aquí ponemos cancelar. Entonces aquí vamos a poner 168 y 254. Y seguidamente nos vamos a ir a programador, sección código. Y aquí tenemos este icono que dice Visual Basic. Nos va a aparecer una hoja en blanco, seguidamente nos vamos a insertar, insertamos un módulo y aquí ponemos una macro sub y ponemos checklist motivación y seleccionamos enter. Ahora vamos a ir a la hoja 1, que es la única hoja que tenemos dentro del documento, aquí solamente tenemos una hoja. Entonces aquí, por lo tanto, les va a aparecer una sola hoja, ¿ok? Seguidamente nos vamos a esta lista desplegable, aquí tenemos una opción que dice Worksheet y automáticamente nos va a aparecer estas dos líneas. En caso de que no les aparezca, seleccionamos esta otra lista y aquí tenemos la opción que dice Selection Check. Entonces cada vez que seleccionemos cada una de estas celdas, pues queremos que automáticamente se muestre la palomita. Pero primero tenemos que saber qué número de fila es el que estamos seleccionando. Entonces aquí vamos a poner número de fila del check y seleccionamos Enter, ¿ok? Que este corresponde a la celda B16. Entonces aquí vamos a poner if not intersect, abrimos paréntesis, target, ponemos coma, rango y entre las comillas ponemos este conjunto de celdas que va desde la celda H28 hasta la 37. Entonces aquí vamos a poner H28, dos puntos, H37, cerramos con otro paréntesis, is nothing, es decir, queremos asegurarnos que estemos seleccionando este conjunto de celdas, and rango, y aquí ponemos la columna que corresponde a la recompensa, que es la columna F. Entonces ponemos F, eso concatenado, con target.row, es decir, el número de celda, el número de fila que estemos seleccionando. Queremos que se encuentre ocupado con alguna recompensa, entonces si es diferente a empty, es decir, que tenemos que tener un valor para que eso se pueda ejecutar, ponemos then y aquí ponemos end if. Entonces dentro de la celda aquí ponemos dos dobles comillas, punto value, va a ser igual al número de fila seleccionado, target.row, y entre dobles comillas vamos a poner la ubicación B16 el número de fila de la tabla de recompensa que estemos seleccionando. Entonces ponemos B16. Y seguidamente también queremos ejecutar esta macro, control C, regresamos a la hoja 1 y lo pegamos después de target row con control V. Entonces volvemos al módulo 1 con doble clic y aquí vamos a situarnos dentro de la hoja 1 y seleccionamos end with. Al poner with hoja 1 nos estamos refiriendo al nombre que tenemos aquí afuera de este paréntesis, porque aquí entre paréntesis tenemos hoja 1, pero es el nombre que tenemos aquí en la parte inferior, que este lo podemos cambiar. Por ejemplo, aquí vamos a poner weight loss y seleccionamos enter. Volvemos con Alt F11 a Visual Basic y aquí entre paréntesis nos aparece el nombre que hemos puesto dentro de la hoja de Excel. Pero en la parte de afuera del paréntesis seguimos teniendo hoja 1, entonces es el nombre que tenemos que poner en esta parte. Entonces ponemos with hoja 1 y aquí ponemos end with. Y seguidamente vamos a declarar una variable aquí en la parte superior, entonces vamos a poner dim fila seleccionada as long, seleccionamos enter
Y este va a ser igual con control C, control V, signo de igual, punto rango, punto value, y entre las comillas ponemos la misma ubicación de la celda donde hemos puesto la fila seleccionada, que es la B16. Entonces aquí vamos a poner B16 entre dobles comillas. Entonces aquí ponemos una condicional. If punto rango punto value entre dobles comillas ponemos la columna donde se encuentra el check, que es la columna H. Entonces ponemos H concatenado con fila seleccionada. Si este es igual, pues tenemos que poner CHR a 168, quiere decir una celda, una casilla vacía. Entonces queremos que dentro de esta misma celda que estamos seleccionando, control C, control V, se muestre la casilla con una palomita. Entonces ponemos 254. Aquí retrocedemos hacia la parte izquierda. Y en caso contrario ponemos else, quiere decir que ya se encuentra la palomita. Entonces queremos poner una celda vacía. Entonces control V. Y eso lo dejamos como 168. Al terminar esta serie de condicionales, aquí queremos seleccionar la celda que corresponde al encabezado, que es E26. Entonces vamos a poner punto rango, punto value, y entre dobles comillas ponemos E26. Bueno, aquí eliminamos el punto value, ponemos punto select. Lo guardamos, vamos a ver si está funcionando correctamente. Si seleccionamos cualquiera de estas celdas, pues aquí nos aparece la palomita. Seleccionamos ahora esta celda, aquí nos aparece la palomita, y si la volvemos a seleccionar, pues automáticamente se elimina la palomita. Pero ¿qué sucede si seleccionamos una casilla que no tiene ninguna recompensa? Pues no sucede nada. Entonces simplemente tenemos que poner la recompensa para que estas casillas puedan funcionar. Ahora, según los datos que pongamos en este conjunto de celdas, primeramente le vamos a dar un formato de fecha a este conjunto de celdas. Para eso nos damos inicio, sección número, y aquí seleccionamos fecha corta, ¿ok? Entonces aquí queremos también mostrar su unidad, aunque aquí no es necesario porque aquí podemos poner que nos estamos refiriendo a kilogramos. Entonces aquí simplemente ponemos kilogramos y seleccionamos enter. Pero este porcentaje de cambio sí lo queremos modificar, en el cual esto va a ser según el peso de esta semana con respecto al peso inicial que tenemos en la celda G9. Aquí ponemos signo de igual, abrimos paréntesis, el peso en kilogramos de esta semana multiplicado por 100, cerramos paréntesis, dividido entre el peso inicial. Entonces aquí ponemos la celda G9 y seleccionamos enter. Y aquí ponemos, por ejemplo, que en la semana 1 tuvo un peso de 98 kilogramos, pues aquí nos aparece 98%. Por ejemplo, aquí vamos a cambiar 101 kilogramos y aquí nos aparece 97%. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es que vamos a restar 100 menos el resultado. Y aquí tenemos que es 2.97%. Si aquí ponemos que la primera semana tuvo un peso de 105 kilogramos, pues el porcentaje de cambio es de menos 3.96%. Entonces vamos a cambiar aquí este 100 menos, lo vamos a poner en la parte final. Aquí cerramos paréntesis, abrimos otro en la parte inicial y ponemos menos 100 y seleccionamos enter. Entonces aquí nos aparece que la ganancia es de 3.96%, y si ponemos 80 kilogramos la pérdida es de menos 20%. Queremos limitar los decimales, que de igual forma vamos a utilizar la función si.error, abrimos paréntesis, función redondear, paréntesis, nos vamos a la parte final, ponemos coma, queremos mostrar un decimal, cerramos con un paréntesis, ponemos coma, valor si es error, una celda vacía y cerramos con otro paréntesis y enter, ¿ok? Entonces esta misma fórmula queremos ponerla en cada una de estas filas. Para eso simplemente lo que vamos a hacer es que esa celda L18 la vamos a dejar tal cual, pero si nos vamos a la celda G9, este corresponde a peso inicial y es una celda que no queremos que cambie. Entonces aquí simplemente seleccionamos la tecla F4 de tal forma que aparezcan los signos de pesos antes de la letra y antes del número. Particularmente antes de la letra, pero no pasa nada si lo tenemos también antes particularmente antes del número, pero no pasa nada si lo tenemos antes de la letra. En caso de que no les funcione la tecla F4, pues aquí lo podemos poner de manera manual. Por ejemplo, vamos a suponer que no tenemos el signo de pesos, entonces nos damos antes del número y aquí ponemos un signo de pesos y seleccionamos enter. Seguidamente nos situamos en la parte inferior derecha y arrastramos hacia la última fila dentro de esta tabla y aquí nos aparece menos 100. Pero eso nos aparece porque aquí no tenemos ningún dato. Entonces lo que vamos a hacer es que ponemos una condicional en la parte inicial. Si abrimos paréntesis, si la celda L18, aquí ponemos L18, es igual a vacío, entonces queremos mostrar una celda vacía. En caso contrario, lo que hemos puesto esta fórmula, entonces aquí cerramos con otro paréntesis en esta parte y aquí cerramos con un paréntesis y seleccionamos enter.
Nuevamente nos situamos en la parte inferior derecha, arrastramos hacia la última fila y ahora sí nos aparece vacío. Y si aquí vamos poniendo los valores del peso, por ejemplo 78 kilogramos, pues aquí nos aparece porcentaje de cambio. Pero aquí nos aparece como unidad kilogramos, entonces simplemente lo que tenemos que hacer es seleccionar cada una de estas celdas, control 1 para ir a formato de celdas, nos damos a número personalizada y aquí en lugar de kilogramos vamos a poner porcentaje. Y aquí vamos a eliminar este espacio que tenemos en la parte inicial, retroceder y ponemos aceptar. Automáticamente nos aparece en porcentaje. Seguidamente también queremos calcular el índice de masa corporal. Entonces vamos a poner la función si punto error abrimos paréntesis, función redondear para no mostrar tantos decimales. Y el número va a ser el resultado del índice de masa corporal, que es kilogramos, el peso que tenemos en esta celda de 18, dividido, aquí abrimos paréntesis, por la talla del paciente, que lo tenemos en la celda G11, dividido entre 100, porque lo ocupamos en kilogramos, cerramos con paréntesis, al 94 para poner el signo de elevación de potencia, al cuadrado, ponemos coma, ¿cuántos decimales queremos mostrar? Vamos a poner que 1, cerramos paréntesis, ponemos coma, y valor si es error, una celda vacía y cerramos con otro paréntesis. Y antes de dar enter, queremos que la celda G11 pues no se mueva, por lo tanto aquí vamos a poner signo de pesos antes del número. Seleccionamos enter, seguidamente nos situamos en la parte inferior derecha, arrastramos hacia la última fila y aquí tenemos valores de ceros, que de igual forma esto lo podemos omitir. Por ejemplo, vamos a poner una función, una condicional en la parte inicial, entonces aquí nos damos después de redondear, o lo podemos poner en la parte inicial. Entonces aquí tenemos el signo de igual, ponemos sí, abrimos paréntesis. Si la celda L18 es igual a empty, coma, pues queremos mostrar una celda vacía, entonces ponemos dos dobles comillas. En caso contrario, queremos mostrar esta fórmula que acabamos de poner y aquí en la parte final cerramos con otro paréntesis y enter. Nuevamente nos citamos en la parte inferior derecha, doble clic y automáticamente solamente nos va a mostrar el resultado del índice de masa corporal y porcentaje de cambio de peso cuando los valores de estas celdas se encuentren ocupados. Por ejemplo, si aquí ponemos 85, 86, automáticamente aquí tenemos el resultado de porcentaje y el índice de masa corporal. Seguidamente vamos a poner un gráfico, entonces vamos a insertar, nos vamos a la sección de gráficos y aquí tenemos diferentes gráficos que podemos utilizar. Por ejemplo, vamos a utilizar este de dispersión, este que es de líneas. Eliminamos el título de este gráfico, suprimir, y simplemente lo vamos a ajustar en esto que tenemos, en esta parte que tenemos en la parte superior derecha. Entonces aquí lo ajustamos y listo, ¿ok? Lo que queremos es que conforme vayamos cambiando estos datos que tenemos en la parte inferior, bueno, puede ser que les aparezca en blanco. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer en este caso es seleccionar el gráfico, diseño de gráfico, y aquí dentro de la sección de datos tenemos la opción de seleccionar datos. Vamos a dar clic. Aquí nos va a aparecer eso, supongamos que lo tenemos en blanco, entonces vamos a poner quitar y aquí tenemos el gráfico en blanco. Entonces, lo que queremos es agregar valores de la X, vamos a poner este conjunto de celdas y valores de la Y, eliminamos esto que viene por defecto y ponemos el índice de masa corporal o también podemos poner el peso del paciente, es la misma. Conforme vaya cambiando el índice de masa corporal, el peso también va a cambiar en el mismo porcentaje. Entonces vamos a poner el peso en kilogramos, ¿ok? Entonces aquí seleccionamos este rango de celdas que corresponde al peso y ponemos aceptar y aceptar, ¿ok? Entonces aquí tenemos este gráfico. Sin embargo, tenemos consultas dentro de esta eje de la X donde aún no hemos realizado ningún registro. Entonces esto lo queremos omitir, que si damos clic al gráfico en la parte superior izquierda tenemos que este gráfico toma como nombre gráfico 4, pero aquí lo podemos cambiar. Por ejemplo, vamos a darle como nombre seguimiento de peso. Esto lo vamos a copiar con control C y seguidamente seleccionamos enter. Nos damos a Visual Basic, para eso nos damos al programador, Visual Basic, y aquí vamos a poner una nueva macro que va a ser sub, actualizar, gráfico, seleccionamos enter y automáticamente nos aparecen los paréntesis y el end sub. Entonces lo que queremos es, primeramente, vamos a declarar una serie de variables. Por ejemplo, vamos a poner chart, es decir, el gráfico que tenemos dentro de esta hoja, y lo vamos a declarar como chart object. Aquí lo tenemos en la parte final. Presionamos enter, también vamos a declarar una variable que va a ser rnx, que va a formar parte de los valores de la eje de la x. Entonces ponemos rngx as rango y también dim rng y as rango y seleccionamos enter. Y una última variable que va a ser última fila, entonces aquí ponemos última fila as log. Entonces aquí vamos a poner una apóstrofe, control V, y ese es el nombre que tiene el gráfico, que es seguimiento peso. Seleccionamos enter y lo primero que tenemos que hacer es encontrar la última fila
dentro del seguimiento y seleccionamos Enter. Entonces esto va a hacer es que queremos encontrar cuál es la última fila que tenemos en este conjunto de celdas. Para eso, al de F11, aquí vamos a poner la variable última fila, lo copiamos con control C, control V, y este va a ser igual dentro del rango, entre dobles comillas, ponemos la celda B38, entonces aquí ponemos B38.end xlop y aquí ponemos .row porque queremos obtener el número de fila. Lo que va a hacer esto es que se va a situar dentro de la celda B38 y posteriormente va a subir con xlop hacia el primer valor que tenemos de abajo hacia arriba. En este caso va a ser la fila 21. Entonces aquí ponemos end xlop.row porque queremos obtener la última fila y seleccionamos enter, ¿ok? Entonces seguidamente vamos a definir los rangos de X y seleccionamos enter. Entonces aquí vamos a copiar RNGX, control C, control V y el eje de la Y y ponemos Y, ¿ok? Entonces ponemos un igual rango entre dobles comillas. Aquí vamos a poner, este corresponde al eje de la X en el cual queremos que se muestre esta parte, en el cual va a ser desde la celda J18. Entonces aquí ponemos entre dobles comillas J18, dos puntos, J, y eso lo vamos a concatenar con última fila. Y en el eje de la Y, copiamos esto con control C, control V, pero aquí tenemos que poner el signo de igual. Y aquí en lugar de J, pues queremos mostrar el peso, porque es el eje de la Y, que este corresponde a la columna L. Entonces aquí en lugar de J tenemos que poner simplemente L. Eliminamos esta J y ponemos L concatenado con última fila. Entonces aquí ponemos un comentario. X corresponde a consulta y la Y corresponde al peso del paciente. Entonces queremos asignarle también un valor a la variable chart, control C, y aquí ponemos set, control V, este va a ser igual dentro de la hoja 1.chart objects y entre dobles comillas ponemos el nombre del gráfico que lo tenemos aquí en la parte superior, control C, y lo pegamos con control V, ¿ok? Y seguidamente vamos a actualizar el origen de los datos. With chart, vamos a copiar lo que tenemos aquí para asegurarnos que se encuentre escrito idénticamente. Punto chart. Y aquí podemos cambiar el nombre para que esto no se repita. Entonces en lugar de chart vamos a poner aquí una S en la parte final. Y tenemos que realizar lo mismo dentro de esta variable de set charts, ¿ok? Entonces ponemos with chart, aquí ponemos la S, punto chart. Seleccionamos enter y aquí ponemos end with. Entonces nos situamos dentro de este with y ponemos punto series, collection y entre paréntesis ponemos el valor de 1, punto xValues va a ser igual a RNGX. Copiamos esto para obtener los valores del eje de la Y, control C, control V, y aquí en lugar de X ponemos y eso lo dejamos tal cual. Entonces vamos a guardar. Vamos a irnos al documento en Excel y aquí tenemos este gráfico. Entonces vamos a ver si está funcionando correctamente. Aquí vamos a reducir su tamaño. Lo ponemos en la parte izquierda y nos vamos a la macro de actualizar gráfico. Entonces simplemente vamos a guardar primeramente y aquí tenemos el botón de play. Vamos a ejecutarlo. Y aquí dice variable objeto o bloque with no establecido. Ponemos depurar. Entonces aquí tenemos este error en el que en la parte inicial simplemente tenemos que poner set. También para el rango de la Y tenemos que poner set espacio, guardamos, ejecutamos y automáticamente estos datos se actualizan. Entonces aquí vamos a corregir esto, hemos puesto X values, vamos a eliminar esta X, volvemos a guardar, ejecutamos y ahora sí está funcionando correctamente. Entonces si aquí ponemos por ejemplo 85 kilogramos, automáticamente estos datos se actualizan. Queremos eliminar este 0, entonces aquí vamos a dar clic en este signo de más, nos vamos a ejes, más opciones, y aquí en lugar de 0 ponemos 1 y cerramos en la crucecita. Entonces cada vez que agreguemos más datos, por ejemplo si aquí ponemos 75, pues automáticamente esto se va a actualizar. ¿Qué sucede si eliminamos cada uno de estos valores y ponemos suprimir? Pues el gráfico aparece en blanco. Entonces conforme vayamos agregando más pesos, aquí ponemos 85, 86, 84, automáticamente estos van a ser graficados en el gráfico de peso, en el gráfico de peso semanal. De esta forma ya tenemos terminada esta tabla, así que si te gustó el contenido de este video no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like.